el perdón de la maldición del pecado. Esas dos cosas nos dio el Señor. Y durante todo este tiempo que hemos venido predicando, si conocemos a nuestro Señor Jesucristo, y después hemos hecho la semana pasada la predicación, Él nos conoce, ¿recuerdan? Qué tan importante es que Él nos conozca, porque todos venimos a la iglesia y lo conocemos a Él a través de la predicación, de la enseñanza. Pero, ¿qué dice la palabra cuando trata Él? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué quiere decirnos? Nos quiere decir de que debemos hacernos conocer con Él. ¿Y cómo dijimos? Dijimos bien claro que teníamos que hacerlo con la mente, con el cuerpo, con el corazón y con todas nuestras fuerzas, y lo explicamos. El día de hoy, prácticamente ya a lo que vendría a ser mañana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la primera hora, según la palabra dice, estamos nosotros enfocados en algo muy importante. El enemigo siempre ha tratado de quitarle lo que es la deidad y la adoración a nuestro Señor. A Dios Padre en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos toda la historia, y si revisamos el libro de Daniel, toda la historia, la estatua de Nabucodonosor y todo esto que está escrito, lo que ellos realmente están buscando, Nabucodonosor, no es que lo adoren a él. El enemigo tras de él que está buscando quitarle la adoración a Dios. Por eso pide que se incline ante una imagen del hombre. Y así nosotros hemos visto y hemos hablado de que cuando nuestro Señor Jesucristo nace, el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Es quitarle esa deidad, que Él no se reconozca que es Emmanuel, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Y durante todo el desarrollo de la Biblia hemos visto que aún cuando Él está en su ministerio desempeñándose, nos damos cuenta de que los fariseos y los saduceos le llamaban a él hijo de la fornicación. ¿Qué significa hijo de la fornicación? Hijo de un hombre fuera del matrimonio. O sea, lo estaban considerando que él era no hijo ni de José, sino de un hombre fuera de ese compromiso, de ese matrimonio que tuvo María. Y desconociendo con ello la deidad, ¿no?, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y vimos que eso es el corazón del Evangelio. Vimos que es el corazón del Evangelio. Nos dimos cuenta de que realmente nuestro Señor Jesucristo, a través de su nacimiento, vinieron los ángeles, anunciaron su nacimiento. Fue tan impactante que inclusive Herodes, ¿no?, cuando se entera de que sobre lo que era la profecía judía, porque hablamos de que Herodes no era judío, no conocía, cuando vienen estos magos, estos astrólogos, y vienen y le hablan a él, él dice, ¿y dónde nació? Y manda a llamar a los sabios, a los escribas, y le pide que le dé información, y le dan la información de Belén, y él saca su cuenta y dice, en los 2 últimos años debe haber nacido, y manda a matar a los niños. ¿Qué significó todo esto? Significó la necesidad de poder acabar. El enemigo siempre ha querido acabar con nuestro Señor Jesucristo desde que nació. Y lo ha perseguido sin él todavía haber dicho una sola palabra, ya era perseguido. Pero no solamente se convirtió en el corazón, sino que durante todo su ministerio, todo lo que él predicó, todo, absolutamente todo, está basado en lo que es el reino de los cielos. Y no solamente está basado en el reino de los cielos, sino que él, durante todo el proceso bíblico que tenemos, él siempre está reconociendo. Y dice, cuando habla de su muerte, dice, yo pongo mi vida, ¿no? Seré crucificado, muerto, sepultado, y dice, y al tercer día resucitaré. Eso es lo que él dice. Y lo dice muchas veces, lo repite constantemente en la palabra. Y entonces, ¿qué significa resucitaré? A diferencia de que tenemos en la palabra varias resurrecciones, por decirlo así, de personas que resucitaron a través de que nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, a la hija de la viuda de Naín, a Lázaro,
Pero estos no fueron la manera en que realmente la Biblia lo presenta en lo que vendría a ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos solamente volvieron a tomar sus cuerpos, los cuerpos humanos que tenemos, fueron sanados de las enfermedades prácticamente y se les devolvió la vida y continuaron. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo realmente que cuando lo vamos a ir detallando aquí en esta predicación, nos vamos a dar cuenta que tiene otras propiedades. Y eso es una de las formas en que Él nos está enseñando a nosotros que el día que Él venga por su iglesia, nosotros vamos a ser transformados. Pero la resurrección tiene un punto muy importante. Piense usted en que está construyendo una casa y todo el evangelio significa la base, las paredes y la columna que usted puso en su casa. Si usted hizo una buena base, puso buenas columnas y construyó buenas paredes, cuando usted construye el techo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sostener las columnas y las paredes van a sostener ese techo, esa base. Eso es la resurrección. Si la resurrección no hubiera sido posible, si la resurrección no se hubiera podido estar escrita en esta palabra, Cristo no hubiera resucitado, es como que cuando usted puso el techo se hubiera caído todo. Y en vano sería la predicación, en vano sería todo lo que hemos hablado y todo lo que creemos realmente, porque nuestro Señor Jesucristo sería un hombre más en la tierra. Pero no sucedió así. Él vive, Él resucitó y Él ahora está en la diestra de nuestro Señor Padre. ¿Quién dice aleluya? Dígale amén, amén al Señor, porque realmente hoy día nosotros vamos a tomar este día como si fuera un día realmente de fiesta. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros realmente tener una resurrección, creer en una resurrección? Si nosotros creemos en una resurrección, automáticamente estamos creyendo no solamente en nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto, sino estamos creyendo en Dios. Estamos creyendo en que tiene el dominio físico de este mundo y de la vida de nosotros. Eso es lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros vamos a tener vida y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el dador de la vida? Nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a dar la vida. ¿Y cuál es el camino? Nuestro Señor Jesucristo es el camino. Entonces, nosotros podemos y debemos creer, porque esto es prácticamente la consolidación total de lo que es el Evangelio. Entre el nacimiento y la resurrección tenemos la roca completa que va a ser la base con la que nosotros vamos a poder cimentar nuestras vidas, nuestras casas, y nunca va a ser derribada. ¿Por qué? Porque está demostrado bíblicamente que cuando Él resucitó, ¿no? Él caminó entre nosotros en lo que vendría a ser un nuevo cuerpo. Gracias. Bueno, disculpen las fallas técnicas, no siempre podemos tener la misma opción. Y realmente en Mateo, por ejemplo, voy a leer Mateo capítulo 12 del versículo 39 al 40, dice: Él respondió y le dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo no solamente nos anunció que Él iba a resucitar, sino nos dijo el tiempo exacto en el que iba a resucitar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo tengo el control. Y nosotros vemos que a través del sacrificio Él pagó el pecado y la maldición del pecado. Siempre les hago mención esto porque siempre hablamos de que Él compró el pecado y nos olvidamos que Él no solo compró el pecado, sino la maldición y el pecado, y nosotros ahora somos verdaderamente libres. Y con esta resurrección, ¿qué es lo que Él hizo? Le ganó la batalla a la muerte. Eso dice la palabra de Dios, porque el que tenía dominio sobre la muerte, está escrito en Romanos, era el enemigo. Y a través
de la vida de él y demostramos, y aquí es donde recordamos todo lo que hemos predicado y decimos que él nació como hombre, vivió, sintió, pasó las mismas angustias, el estrés, el dolor, no se cansó, tuvo hambre y tuvo que morir como nosotros morimos en carne. ¿Para qué? Para que realmente él pueda vencer a la muerte. Porque si él hubiera venido como Dios en su gloria, no hubiera podido él demostrar que a través de siendo hombre, él puede vencer la muerte también. Y eso es la razón por la cual él vino y estuvo y caminó entre nosotros. Porque a través de esa condición nos conoció, conoce en carne propia lo que sentimos, conoce en carne propia nuestras angustias, conoce en carne propia nuestro estrés y también nos dio la oportunidad de tener esa vida y vida eterna. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente de que la resurrección es prácticamente la tilde, es lo que cierra, es el punto con el cual este evangelio se fortalece y se confirma y se reafirma para nosotros que creemos en él. ¿Por qué en ese entonces, cuando él fue llevado a la cruz, lo que vendría a ser en ese entonces el sumo sacerdote Ananías, ellos querían matarlo? ¿Por qué ustedes creían que querían matarlo? No querían matarlo porque si ellos hubieran sabido que a través de la muerte él iba a vencer a la muerte, no lo hubieran querido matar. Pero los saduceos, que es Ananías, no era fariseo, era saduceo, su creencia era, no creían en la resurrección, no creían en una vida después de esta vida. Y eso es lo que ellos empujaron, por eso ellos pidieron todo el tiempo que lo crucificaran, que lo mataran, porque ellos creían que matándolo se hubiera terminado el problema. E inclusive lo sustentan y dice, no hemos tenido otras rebeliones. ¿Y qué pasó? Nosotros matamos al que se rebeló y se acabó la rebelión. Entonces, esa era la idea. ¿Y por qué era la idea? Porque estaba basada en la creencia. ¿Y la creencia cuál era? Que con la muerte se acababa todo. Entonces, para el tiempo en que Jesús vivió, también para el tiempo fue una demostración, fue un hecho evidente, no solamente para todos los 2000 años que han pasado, sino para el momento en que vivieron. Porque aquellos que en ese momento vivían y no creían en la resurrección, pese a que ya personas habían resucitado, pero claro, en su propio cuerpo, pero aún así ya se había devuelto la vida a un muerto. Y recuerden que Lázaro fue resucitado al cuarto día. ¿Por qué? Porque la ley y la tradición judía reconocía o decía que podía, hasta un tercer día podía un hombre volver a vivir. Y por eso Jesús levanta a Lázaro en el cuarto día. ¿Para qué? Para sacarlo de esa ley y poder demostrarle a todos que él está viniendo nuevamente a la vida, porque él es el dador de la vida, como está escrito en la palabra. Y es así como realmente nuestro Señor comienza su manera en que comienza a predicar y comienza hasta que llega el día de la resurrección. Ahora, Dios Padre Todopoderoso, Él siempre anduvo y caminó con Él. Sabemos que cuando Él nació, envió los ángeles, ¿no? Envió los ángeles. Cuando Él iba a ser concebido por el Espíritu Santo, envió al ángel Gabriel para que dé el mensaje. O sea, siempre Él estuvo ahí haciéndose presente. Cuando Él se bautizó, también estuvo presente. Abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos descendiendo al Espíritu Santo en forma de paloma. Y en lo que es la resurrección, cuando Él la anuncia, también sucede lo mismo. Y déjeme leerle. Juan capítulo 12, versículo 27 al 30. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Y observen ustedes cómo Él, siendo también un hombre, está turbada su alma, porque así siente. Dice, Padre, gracias, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, tenemos
un tercer momento muy importante en que del cielo afirman que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son verdaderas, son ciertas, y lo afirma el Padre. Y dice: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque el hombre se resiste a pensar o a creer que Jesucristo resucitó. Y lo vamos a ir viendo y lo vamos a leer, aún sus apóstoles. Porque recuerden que cuando Él murió y Él estuvo antes de resucitar, todos se fueron y regresaron a sus vidas regulares. Recogieron su vida anterior como diciendo: se terminó todo. Y lo vamos a ir viendo. Y Él, siendo Él esta manera en que Él hizo las cosas, siendo la resurrección la cosa más importante que tenemos que recordar y que realmente debemos ponerla con alegría en nuestro corazón, porque nosotros vamos a poder tener una vida eterna y vamos a poder resucitar igual que Él resucitó. En Hebreos 2:14 dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y es ahí donde yo decía, recuerden que Él siempre vivió lo que nosotros mismos vivíamos. Él pasó lo que nosotros pasábamos, nos conoció en carne propia, por decirlo así. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué significa? Significa que Él compró un pecado, compró una maldición del pecado y hizo una batalla por nosotros. ¿Cuál fue la batalla que hizo por nosotros? La batalla de vencer a la muerte, de vencer al enemigo que ya está vencido, dice la palabra. Y nosotros ya no tenemos que pelear nada, solo tenemos que creer en Él, creer que es Él en quien nosotros vamos a encontrar esa vida eterna, creer que Él es 100% Dios, 100% hombre, que a través de la declaración con nuestra boca y la creencia de nuestro corazón, nosotros vamos a poder ser salvos y vamos a poder tener esa vida eterna. Nosotros también tenemos que tomar en cuenta que la Biblia habla de un tiempo para la iglesia, porque la resurrección es el principio para el hombre. ¿De qué? De cómo la iglesia va a ser recogida. Porque esa es la manera. Nosotros, y ahora sí los quiero invitar a que vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leer del 14 al 18. En este versículo, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que es la resurrección. La resurrección se dio, ¿para qué? Para que todos los que están aquí podamos después gozar. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, estamos hablando de lo que va a suceder, el rapto, el levantamiento de la iglesia. Y dice: por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso es lo que estamos haciendo, porque hoy yo quiero alentarlos, porque realmente es motivo de alegría saber que nuestra vida no se queda aquí en este mundo, que tenemos una vida esperándonos, que tenemos la gloria de Dios lista para recibirnos, y que el día que Él
decida, el día que el Señor, que solo Él lo conoce, decida venir a recoger a su iglesia, sabremos que es verdad y que la estamos esperando y que ese tiempo va a venir. ¿Por qué? Porque Él fue el primero de los que resucitó. Dice la palabra que Él es el primogénito. ¿Qué significa ser el primogénito? Fue el primer resucitado, el primer hombre y Dios, porque es hombre y Dios. Y como hombre resucitó para demostrarnos a nosotros que somos hombres, que también vamos a resucitar. Y fue con ese cuerpo glorioso. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó después que resucitó? Caminó entre nosotros. Y aún así, yo quiero que vayamos a un versículo donde vamos a ver nosotros que realmente cómo los apóstoles, cuando a él lo van a buscar el primer día, cuando va María Magdalena, dice, a buscarlo. Va María Magdalena a buscarlo y dice, dice la palabra que va María Magdalena a buscarlo y cuando llega a buscarlo, cuando llega dice, ¿no? Y voy a leer ahí, ¿no? Entonces dice, Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Recuerden que hablamos de los amigos y los de que amaba, o sea, Juan, se está refiriendo a Juan. Dice, no. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El siguiente. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y en el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero observen, dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Esto es algo realmente sorprendente para alguien que caminó aproximadamente 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado sobre el tiempo también. ¿Y por qué? Porque pese a que lo vieron los milagros, pese a que Él les ha repetido durante todo el tiempo y sobre todo la última semana que Él tenía que padecer. ¿Para qué? Para poder Él tomar después de 3 días la vida y resucitar. Sin embargo, ellos, dice la palabra, no entendieron y dice en el versículo 10, y volvieron los discípulos a lo suyo. ¿Qué significa volvieron a lo suyo? O sea, volvieron a sus actividades normales. Pese a que aún no lo encontraron, estimaron, según este versículo, estimaron que lo que había pasado se habían llevado el cuerpo. Eso es lo que creyeron. Pero que seguimos más adelante, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Bueno, las mujeres siempre un poquito más, empujando un poquito más. A veces los varones se desaniman, pero ustedes ven, por eso que a veces hay más mujeres en las iglesias que los hombres. Entonces vemos, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
ella pensando que era el hortelano. O sea, usted sabe que donde están los cementerios siempre se siembra gras y todo. Este es el hombre que cuida el gras y todo esto. Dice, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Me ve a mis hermanos y dices: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Por segunda vez, cuando María Magdalena es cuando ya viene y dice: lo vi. Es recién en que la historia, cuando la seguimos viendo y la seguimos leyendo, ellos recién comienzan a reaccionar. Y aún así no van y se encuentran con Él, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo comienza a caminar, tiene el encuentro con los de Maús y después va y los visita a ellos. Y sabemos que a través de esa visita nos muestra a nosotros cuál era el cuerpo que tenía, porque la pregunta es: ¿cuál era el cuerpo que tenía? ¿Era un cuerpo físico que se podía ver? Sí, lo podíamos ver, lo veían. ¿Lo podían tocar? Tenemos ahí lo que vendría a ser él prácticamente cuando llega entre los apóstoles y vemos que Tomás le dice: si no lo toco, no creo. Y él dice: tócame, acá están las heridas. O sea, ¿lo pueden tocar? Sí, lo pueden tocar. Él tiene hambre y pide algo de comer, pero ¿tiene que comer realmente él? Sabemos que para lo que el conocimiento bíblico, según el conocimiento bíblico, sabemos que no es necesario que él tenga que comer, por lo menos lo que nosotros conocemos como comida aquí en este mundo. Pero ¿puede comer? Sí, porque él pidió y le dieron pescado, dice la palabra, le dieron pan y él comió. ¿Eso qué significa? Que es un cuerpo, ¿no?, que realmente en ese momento nosotros podemos percibir físicamente con estos ojos, pero también tenemos la transformación de Jesús cuando se reúne con Elías y Moisés, y lo tenemos en una radiante forma en la que ellos tres se encuentran. Entonces la pregunta es para nosotros: ¿cuál es el cuerpo final con el cual nosotros vamos a ser levantados como iglesia? Es un misterio. Yo no les voy a poder responder esa pregunta, y creo ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos da dos opciones. El Señor siempre no nos deja a nosotros todavía el completo conocimiento. Sabemos que dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando estudié un abrir y cerrar de ojos, dice que la velocidad de un abrir y cerrar de ojos es más rápida que de un rayo, la caída de un rayo. O sea, imagínense el instante en que va a suceder esto. La pregunta es: ¿nosotros podemos ver lo espiritual? No lo podemos ver. Con estos ojos no lo podemos ver. Entonces, la pregunta también sería: ¿desapareceremos porque seremos espíritu? ¿Tendremos cuerpo como el de Jesús, el cuerpo con el que resucitó? ¿Será un proceso de transición entre el cuerpo que Jesús estuvo en la tierra y después lo que vendría a ser el cuerpo con el que Él se transfiguró en ese monte con Elías y Moisés? ¿Cuál es realmente el cuerpo? Un misterio. Pero sabemos que habremos de tener un cuerpo. Definitivamente vamos a tener un cuerpo, ¿no? Un cuerpo glorificado, dice la palabra. No sabemos qué tan extenso será esto, pero será. Y seremos levantados y viviremos la vida eterna. Y eso es lo único que ahora nos debe interesar. Tener una vida santa. ¿Para qué? Porque no, como dijo nuestro hermano, no es una semana santa, sino es una vida santa lo que necesitamos. Si nosotros cumplimos con una vida santa, entonces vamos a ser recogidos por nuestro Señor Jesucristo el día que venga, y lo vamos a encontrar en las nubes, tal cual dice su palabra. Es así como realmente nosotros vamos a poder irnos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que esto sucederá, y sabemos que sucederá antes de que venga este tiempo de Apocalipsis, y que la iglesia será quitada antes de esto.
y no tendremos que pasar un tiempo tan duro como lo que vimos cuando hablamos un poco sobre lo que era el Apocalipsis, cuando lo mencioné con relación a lo que era Daniel. ¿Se acuerdan? Entonces, ese tiempo para nosotros, esa última semana, la semana número 70, no tendremos que vivirla. Entonces nos iremos. Por lo menos yo creo que sí me iré. Espero que ustedes también lo crean y levanten la mano. Sí, Señor, nosotros nos vamos a ir. Todos los que se quieran ir, sí, Señor, nosotros nos vamos a ir. Declaro que así será. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Él ya venció. No hay nada por qué pelear ya. Ya el enemigo fue vencido. Así está escrito. Y dice, el enemigo fue vencido, y fue vencido con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo más grande, lo más glorioso, lo más sublime que puede pasarle al hombre es haber tenido a Jesucristo, Emmanuel, Dios hecho hombre, entre nosotros. Porque solo así hemos podido lograr esa remisión total de pecados y poder lograr y tener un cuerpo glorificado. ¿Quién dice amén? Dígale amén, más fuerte ese amén, porque ahora, amén, y es motivo de alegría en nuestros corazones, de la seguridad que realmente vamos a ser levantados el día. ¿Y en qué tiempo vivimos? Vivimos en los últimos tiempos, y es necesario que en este tiempo nosotros recordemos no solamente que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él pasó todo este proceso de muerte y crucifixión y resurrección por nosotros, por ese gran amor que Él tiene para nosotros. Esta noche vamos a tomar la Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, entregó su cuerpo. Realmente Él fue destruido, fue molido, como dice la palabra, totalmente molido. Sudó sangre. El estrés que vivió antes de ese momento fue tan intenso que sudó sangre. Pero aún así, solo porque estaba caminando con el poder de Dios, Él fue y murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y quiero que sepan algo que lo distingue a Él. Él dijo, yo pongo mi vida y puedo volver a tomarla. Pero si Él hubiera tomado su vida literalmente como Él dijo, entonces nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo voy a tomar yo la mía? Si yo soy hombre y no Dios. Por eso dice la palabra que el Dios Padre fue el que lo levantó con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu que nos dio y nos selló a nosotros, para como garantía para el día que Él nos va a levantar como iglesia. Porque Él tenía el poder para levantarse por sí mismo, sí, lo tenía porque era Dios. Pero aún así, para mostrarnos a nosotros cómo nosotros vamos a ser levantados, nos dio el Espíritu Santo y Él fue levantado por Dios Padre Todopoderoso, vuelto a la vida. ¿Para qué? Para que caminara con nosotros y nos demostrara cómo nosotros vamos a ser levantados. Díganle aleluya a nuestro Señor. Gloria a Dios, porque Él es el único que pudo haber hecho eso y haberse sometido hasta el punto de habernos enseñado. Él ha sido un maestro hasta el día en que se murió. Hasta en la manera que resucitó, fue un verdadero maestro para nosotros, porque nos dijo, de esta manera los voy a levantar a ustedes y los voy a resucitar. Amén, amén. Gracias, hermanos, gracias por este día, gracias por acompañarnos. El día de mañana vamos a estar. Aleluya.